¿Cómo están, amigos y hermanos? Sean bienvenidos a una continuación de este estudio, ¿Cómo hacer amigos para Jesús? Y bien, vamos a estudiar en este tema posibilidades ilimitadas. Dios nos está llamando a ser testigos de Él, a servirle, pero Él necesita prepararnos. Y vamos a estudiar en esta ocasión los dones espirituales. Y quiero dar la bienvenida para ello al pastor Mark Chambers. Bienvenido, pastor. ¿Cómo está usted? Estoy muy bien y agradecido por esta invitación. Quiero dar también un saludo cordial a nuestra audiencia. Que Dios les bendiga. Amén. Gracias por estar con nosotros. Le invitamos, pastor, para que antes de estudiar haga una oración pequeña con nuestros televidentes. Oramos. Con todo gusto. Nuestro Padre, quien estás en los cielos, santificado sea tu gran nombre, oh Rey del universo. Gracias por la oportunidad para estudiar tu palabra juntos. Y ahora por eso pedimos el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. Que Él sea nuestro Maestro, Él quien va a abrir nuestras mentes, nuestros corazones y nuestras bocas, para que la verdad en tu palabra, en la Biblia, puede salir para la bendición de tu pueblo hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Mark Chambers, 1 Corintios 12:1 nos dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Por qué el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios que no ignoréis acerca de los dones espirituales? ¿Cuál es el verdadero énfasis que se debe dar este tema en nuestra iglesia acerca de los dones espirituales? Este tema debe tener un buen énfasis, porque conectado con el ejército o la manifestación de dones espirituales en la iglesia es la salud y la vida espiritual de una iglesia. Entonces, una congregación sin dones o sin manifestación o ejército de dones espiritual es una congregación que está muriendo o es una congregación muerta. ¿Cuál es el origen de los dones espirituales? ¿Cuál es su naturaleza? ¿De dónde provienen? Muy bien. Como la Biblia nos enseñó en Santiago 1:17, nos dijo claramente. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces todos los dones vienen de Dios. Y Dios nos da un gran don de salvación a través de Cristo Jesús. Para recibir ese don de salvación en Cristo, o para recibir el Salvador, es necesario que Dios nos da el don de fe. Primero es don de fe. Sí, porque el don de fe es lo que abre nuestros corazones para recibir con confianza Él quien Él envió para salvarnos. A Cristo. Sí. Entonces, con el don de fe, recibimos capacidad para recibir el don del Hijo de Dios, el don del Salvador. Entonces, cuando recibimos a Cristo, también Dios tiene otro don para dar a nosotros, que es el don del Espíritu Santo. Amén. Porque Cristo dice, es necesario que yo ir a mi Padre para que el Consolador venga. Y Él va a estar en ti y Él va a testificar de mí, sobre mí. Entonces, el don del Espíritu, Dios nos da el don de fe, don de un Salvador en Cristo Jesús y el don del Espíritu Santo para vivir en nosotros y para perfeccionar la obra de santificación en los santos.
Entonces, aquí es importante notar que para recibir dones espirituales, alguien debe ser recipiente primero del Espíritu Santo. Recipiente. Sí. Me hace pensar que tiene que haber condiciones. Sí. No cualquiera es apto para ser recipiente. No. ¿Cuáles son esas condiciones? La condición para ser un recipiente de un don o dones espiritual es que primero debemos ser hijos ¿Y cómo de podemos Dios. ser hijos de Dios? Y seamos hijos de Dios según Jesús en Juan 3, versículo 5 y 6 y adelante, que debemos ser nacidos por el Espíritu Santo. Amén. Entonces recibimos el Espíritu Santo para ser nacidos como hijos de Dios, Amén. para entrar en una nueva relación con Dios como hijos, una nueva familia. Pero el ungimiento, que es otra expresión de los dones que el Espíritu da, viene para capacitarnos como siervos. Entonces, el orden es eso. Dios quiere que sus siervos sean primero sus hijos. Amén. Entonces, recibimos el Espíritu Santo en nuevo nacimiento para ser hijos de Dios, para llegar a ser hijos de Dios. Y luego, Dios está dispuesto, tiene el control para decidir qué dones Él va a dar a sus hijos para que ellos puedan ejercitar su capacidad espiritual como siervos. Entonces, los dones espirituales nos define como siervos. Amén. En otras palabras, nos mostró en dónde Dios quiere que actuamos como siervos. Amén. Podemos decir entonces que solo los dones espirituales, solo los hijos de Dios los reciben. Exactamente. Es muy importante que reconocemos este énfasis en las Escrituras. Pero también podemos decir que todos tienen la posibilidad y la oportunidad de recibir el don de la fe, el don de Cristo y el don del Espíritu. Si todos que están dispuestos a someter recibir. su vida. Y como consecuencia vienen los dones espirituales. Pero, Pastor Mark, ¿usted cree que es importante hacer diferencia entre dones espirituales y talentos? Sí. Es importante, sí, porque que hablamos en esa ocasión sobre talentos, porque talentos también vienen de Dios, pero tiene una naturaleza distinta de un don espiritual. Porque un talento es una habilidad que recibimos de Dios. Puede recibimos por un dadivo específico que Dios nos da a nuestro nacimiento o concepción, o recibimos a través de la ley de naturaleza de heredad. Herencia. Entonces, podemos tener talentos que fue pasado en nuestras familias. Mi padre era eso, entonces Mi padre yo era tengo... músico, Sí. Y ahora yo, Sí. músico, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces esos son talentos. Y por el cristiano, los talentos son importantes también, porque en todo lo que hacemos debemos hacer todo para la gloria de Dios. Amén. Entonces el cristiano tiene una responsabilidad para consagrar sus talentos para que Dios pueda ser glorificado. Pero la consagración de un talento no transformó el talento en un don espiritual. Porque si mi consagración a mi talento, sí, yo puedo con cuidado y con sabiduría utilizar mis talentos que yo tenía antes que yo fue nacido en el reino de Dios. Ahora que soy hijo de Dios, tengo una responsabilidad para consagrar y utilizar estos talentos naturales para la gloria de Dios. Pero hay una distinción clara entre los talentos y los dones espirituales. Los dones espirituales son dados específicamente por el Espíritu cuando alguien llega a ser un hijo de Dios. Y tiene un propósito
distinto, específico, por la edificación de la iglesia, por la perfección de los santos, para unificar el cuerpo de Cristo. Y en respecto a la naturaleza de los dones espirituales, es que los dones espirituales son bajo la operación del Espíritu Santo. Significa que por eso tiene esa capacidad para unir la iglesia. Porque todos los que son nacidos por el Espíritu Santo, o por todos los que están sometiendo su vida a la influencia del Espíritu Santo, cuando Dios está utilizando a alguien bajo una operación de un don espiritual, estas personas van a poder discernir o escuchar el acento del Espíritu Santo. Y van a estar atraídos por el Espíritu Santo mismo, no por el instrumento. Va a haber una manifestación de la presencia del autor del don, del Espíritu Santo, cuando un don está en operación. ¿Podría mencionar, pastor, algunos de los dones espirituales? Sí. ¿Podría mencionarnos quizá algún ejemplo en la Escritura? Ok. Cuando Dios utilizó a esta persona con este don espiritual. Muy bien. Vamos entonces a Efesios capítulo 4, versículo 10 al 13. ¿Usted puede leer, Ok. por favor? Efesios 4, 10 al 13. Sí, gracias. Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlos todos. Y él mismo constituyó a unos, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, y a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ok. Aquí tenemos una lista de oficios. Quiero preguntar aquí, en esta lista que aparece, en donde encabeza apóstoles, después profetas, etc. Sí. ¿Esto tiene que ver con rangos o importancia? Sí, los apóstoles son, sí, en un sentido, sí, porque los apóstoles eran quien Dios llamó primero para enviar. Entonces un apóstol es alguien que está enviado como un embajador del Evangelio de Cristo. Es como un pionero. Interesante. Para abrir nuevos caminos por la palabra de Dios, por el Evangelio, para introducir Como a un un misionero. pueblo. Es como un misionero, un pionero, que sí. Y luego el don profético, y luego evangelismo, y pastores, y luego maestros. Pero hay otra lista también de dones que encontramos en 1 Corintios capítulo 12. Podemos comenzar con versículo 7. 1 Corintios 12, 7 hasta... Sí, hasta 11. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Okay. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esa lista es poquito diferente de lo que leemos en Efesios, ¿no? Sí. Pero hay un énfasis aquí que Pablo está dando,
y es que el don espiritual depende de qué? Del Espíritu, de la presencia Del y la Espíritu. obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo alguien puede ser recipiente de dones espirituales? En primer lugar, alguien toca recibir el Espíritu Santo. Para recibir el Espíritu Santo debemos recibir el Salvador que Dios nos envió. Entonces, en relación con Cristo Jesús y la obra del Espíritu en nosotros, ahí vamos a ver una manifestación de dones espirituales que nos equipa para ser siervos de Dios en su iglesia. Amén. Y eso son las dos listas que podemos mirar. Amén. Quiero que enfaticemos un poco más en la edificación de la iglesia. ¿Cómo puede hacerse puede decir, desarrollo o crecimiento de la iglesia? ¿Se está refiriendo en número o espiritualmente o en qué sentido? Ok, muy bien. Para dar respuesta a esta pregunta, entonces volvemos un poco a Efesios 4 y miramos el contexto en cual el apóstol Pablo estaba hablando sobre edificación. Efesios 4. Sí. Y ahí en versículo 12, él dijo el fin o el propósito de los dones. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ok, entonces hay dos niveles. Uno, la edificación del cuerpo, que está hablando sobre la iglesia en general. Pero ¿cómo la iglesia va a ser edificado en general? Va a ser edificado por el crecimiento o desarrollo de los santos, por la perfección de los santos. Entonces, la operación de cada don espiritual en la iglesia tiene un fin para llevar a los cristianos o los miembros o los creyentes individuos a una experiencia de santificación, a una experiencia que va a consagrar, va a motivar él o ella a consagrar su vida más a Dios. Está llamándonos a santificación. Santificación significa una separación hasta Dios, ¿no? Hasta los propósitos de Dios. Entonces, los dones espirituales nos llaman a dejar un tipo de vida y para adoptar, a recibir y inmersar, bautizamos en una nueva vida de comunión con Dios, de comunión y amistad con Dios. Eso es, porque esa es la base de la santificación. No hay una santificación afuera de la presencia de Dios. La santificación viene al cristiano individuo a medida que él está en comunión, está en unión y amistad con el divino. Pero aquí también dijo algo más. Hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces ahí también. La santificación va a llevarnos a unidad. Y a medida que llegamos a conocer a Dios y amar a su Hijo, ahí en esa medida vamos a experimentar una unidad en el cuerpo. Porque el centro es como un rueda, ¿no? Círculo. Un círculo. En un círculo, un rueda de una bicicleta tiene centro. el centro, ¿no? Y todos los, ¿cómo llaman los rayos? Los rayos están conectando a la circunferencia del ring, ¿no? Entonces, pero si mira los rayos más lejos del centro, más lejos de cada uno. Pero los rayos llegan a ser más cerca de cada uno cuando llegó más cerca del centro. Es así. A medida que andamos cerca de Cristo, ahí encontramos los que están andando cerca de Cristo son más unidos en espíritu. Entonces la iglesia en cuerpo,
completo, tiene un llamado a unirse. ¿Y cuál es el secreto de unidad? Cercanía con Cristo. Amén. Bueno, pastor, como ya dijimos, usted mencionó, los dones espirituales son recibidos por los hijos que han Sí. nacido de nuevo. Sí. Nunca un hijo ha quedado sin algún don. Todos reciben. ¿Cómo descubrir eso? Si una persona dice, yo no tengo ningún, no creo que yo tenga un don que Dios me haya dado. Sí. Hay dos problemas en eso. Uno puede pensar que no tiene don y alguno puede pensar que tiene don cuando no tiene. Cuando no tiene. Pero vamos a mirar la primera parte. Si alguien es nacido por el Espíritu Santo y piensan que no tiene don, entonces deben examinarse sí mismo para ver si realmente fue bautizado por el Espíritu Santo, porque alguien puede ser nacido y todavía no está bautizado. Jesús fue nacido, concebido en la vientre de María por el Espíritu Santo. ¿Sí? Su vida humana fue el producto de la obra del Espíritu Santo. Entonces, él tenía un nuevo comienzo por el Espíritu en la familia humana. Pero no fue bautizado por el Espíritu, aunque él tenía el Espíritu en él. Entonces, a su edad 30, él fue llevado por el Espíritu a su bautismo, donde Juan administró su bautismo, y luego él recibe el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, hay un orden. Primero, nacimiento por el Espíritu Santo, y normalmente el bautismo del Espíritu Santo viene después del bautismo de agua, pero no siempre. Porque en el caso de Cornelius y Pablo, ellos recibieron el bautismo, el ungimiento del Espíritu Santo antes de su bautismo, sí. pero no antes de su nacimiento por el Espíritu. Entonces, pero este orden es importante que reconocemos. Entonces, Jesús, después de su bautismo, recibió su ungimiento, su bautismo del Espíritu. Y ahí él comenzó a actuar como siervo de Dios, como a cumplir el llamado, el mandato que Dios tenía él como siervo, como el Cristo, como el profeta, que fue enviado para llamar a nuevos hijos a Dios. Entonces, eso es. Si alguien que es nacido de nuevo piensa que no tiene dones espiritual, deben examinar su vida y deben pedir a Dios. Dios, ¿será que yo no tengo o será que tengo? ¿Será que yo había recibido el bautismo del Espíritu Santo? Y si no, dame ese bautismo para que en ese ungimiento yo pueda ser capacitado para el servicio que usted requiere de mí como un siervo tuyo. El otro lado es que algunos pueden pensar que tiene dones espirituales porque tiene talentos. Y por eso yo creo que es importante que enfatizamos la distinción entre los dos. Porque alguien puede consagrar sus talentos al servicio de Dios y piensa que esa consagración, ese talento consagrado es un don de Dios, es un don espiritual. No debemos confundir un talento consagrado y un don espiritual. Porque imaginen un mecánico, ahora está nacido de nuevo y está consagrando su talento con sus manos para glorificar a Dios. Dios acepta eso. Amén. Pero no deben confundir eso como por un don espiritual. Un don espiritual es algo que Dios a través del Espíritu Santo da a su hijo, a cada hijo, específicamente un lugar para definir específicamente un lugar de servicio en la iglesia. Amén. Entonces, si confundimos los dos, es peligroso. ¿Por qué? Podemos tener una iglesia, una congregación
con personas llenas de talentos, pero si no hay una manifestación de dones espirituales allí, estamos hablando sobre una iglesia muerta. O una iglesia que los talentos en lugar Está de reemplazando. edificar, está destruyendo quizás. Sí, porque alguien que no está, como yo estaba diciendo, que los dones espirituales son sujetos a la operación del Espíritu. Cuando el don está manifestado, que estamos viendo es la operación del Espíritu en un particular, en un siervo o un cristiano particular. Amén. Pero un talento puede estar en operación solo por la voluntad y la habilidad de la persona. Y esa persona puede utilizar su don para glorificar a Dios, su talento para glorificar a Dios, o puede en el momento hacer un show para su propia gloria. Y si hace eso, no va a tener un efecto para unificar la iglesia, ni edificar Amén. a alguien. Pastor, ¿cuál es el llamado que Dios nos está haciendo? Dios está llamándonos a reconocer que su iglesia necesita manifestación de dones espirituales para estar en buena salud, en un estado de buena salud. Su iglesia necesita manifestación de los dones del Espíritu para traer a nuevos hijos a la experiencia con Dios como hijos, ¿no? Los dones espirituales son necesarios en la iglesia para llamar a sus creyentes, a los hijos de Dios, a un mayor consagración a Dios y para someterse más completamente a la obra santificadora del Espíritu Santo. Amén. Dios quiere que una manifestación de la vida espiritual en la iglesia. Y los dones espirituales es una manifestación. Los dones espirituales y también el fruto del Espíritu Santo. Porque el fruto del Espíritu Santo es lo que manifiesta la obra santificadora en nosotros. Y los dones es lo que nos equipa para ser testigos. Amén. Para Gracias. Cristo. Muchas gracias, Pastor, por esta hermosa reflexión. Esperamos que hayamos entendido mejor acerca de los dones espirituales. Dios le bendiga. Oremos por eso. Dios te bendiga. A ti, amigo querido, quiero compartir un texto para finalizar, Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, dice el apóstol Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dios te está llamando y Él desea otorgarte sus dones espirituales. Que Dios te bendiga y te guarde. Nos vemos en la próxima.